25 de julio de 2024. El aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. Son las 4:30 de la tarde. Una avioneta Beechcraft King Air aterriza en una pista remota. Bajan dos pasajeros. Uno se entrega voluntariamente. El otro está sedado, esposado, con las piernas atadas. Es Ismael Zambada García, el Mayo, de 76 años, cofundador del Cártel de Sinaloa, el criminal que nunca había pisado una prisión en 50 años de carrera. Y el hombre que lo entregó, el que lo traicionó, el que orquestó todo es Joaquín Guzmán López, hijo de su mejor amigo y socio durante décadas, el Chapo Guzmán. Esta no es solo la historia de una traición, es la historia de cómo un acto de deslealtad destruyó desde adentro la organización criminal más poderosa de México. De cómo una decisión tomada en un rancho de Culiacán desató una guerra que lleva más de un año, que ha dejado 1,850 muertos, 1,800 desaparecidos y que fracturó para siempre al Cártel de Sinaloa. Porque lo que pasó ese 25 de julio no termina con la captura del Mayo. Apenas empieza ahí. Pero para entender cómo llegamos a ese momento en la pista de Santa Teresa, tenemos que retroceder 2 días antes, al 23 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López hace una llamada telefónica crucial a El Mayo Zambada. Joaquín le dice que necesita verlo urgentemente, que hay un problema entre líderes políticos de Sinaloa que solo El Mayo puede resolver. Una disputa peligrosa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, exalcalde de Culiacán y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema, ¿quién debe dirigir la universidad? Es política local, nada del mundo criminal. Algo que El Mayo, con su influencia histórica en la región, puede mediar fácilmente. El Mayo conoce a Joaquín desde niño. Lo vio crecer. Es el hijo de su mejor amigo y socio por más de 30 años. Confía en él completamente. Acepta asistir a la reunión sin dudar. La cita, 25 de julio. 11 de la mañana, en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán. Joaquín le asegura que estarán el gobernador, Cuen, e Iván Guzmán Salazar, uno de los hermanos Chapitos. El Mayo no sospecha nada. No tiene idea de que acaba de aceptar asistir a su propia emboscada. 25 de julio, 10:40 de la mañana. El Mayo llega temprano a Huertos del Pedregal. Es un hombre meticuloso, nunca llega tarde a nada. Lo acompañan 4 miembros de su seguridad. 2 se quedan fuera del perímetro. 2 entran con él. José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa en funciones activas, y Rodolfo Chaides, miembro de su equipo desde hace años, hombre de total confianza. Cuando El Mayo baja del vehículo, observa algo que le llama la atención, pero que interpreta como normal. Una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes. Son muchos, más de los que esperaba, pero asume que son pistoleros de Joaquín y sus hermanos. En Sinaloa, ese nivel de seguridad es común para reuniones importantes entre figuras poderosas. Mientras camina hacia el área de reuniones, El Mayo ve a Héctor Cuen y a uno de sus asistentes. Se saludan brevemente. Todo parece normal. Tranquilo. Una reunión de negocios políticos, nada más. El ambiente está calmado. Entonces aparece Joaquín Guzmán López. El Mayo lo conoce desde que era un niño. Lo ha visto crecer en este mundo. Joaquín le hace un gesto, una señal silenciosa para que lo siga. El Mayo lo sigue sin dudar. Joaquín lo lleva a una habitación privada dentro del rancho. Una habitación que parece preparada específicamente para una conversación confidencial. Lo que El Mayo no sabe es que Joaquín quitó previamente el vidrio de una ventana grande de esa habitación. Lo hizo en secreto, antes de que llegara. Esa ventana sin vidrio es la entrada que usarán los hombres que esperan afuera, listos para entrar. Joaquín cierra la puerta con llave desde adentro. Están solos. O al menos eso cree El Mayo. Y entonces, en cuestión de segundos, todo explota. 6 hombres entran violentamente por la ventana sin vidrio. Visten uniformes militares verdes.
El Mayo es emboscado, tirado al suelo con fuerza brutal, esposado por 6 pares de manos. Le atan las piernas con cuerda gruesa. Le colocan una bolsa negra sobre la cabeza. Todo pasa en menos de 30 segundos. El Mayo, a sus 76 años, con problemas de diabetes y movilidad reducida, no puede resistirse físicamente. Joaquín Guzmán López supervisa todo personalmente. Está ahí, presente, dirigiendo el secuestro del hombre que conoce desde niño, del socio de su padre por décadas, del cofundador del cártel que construyeron juntos. Afuera, en ese mismo momento, Héctor Cuen es eliminado. Los 2 escoltas que entraron con el Mayo, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaides, desaparecen. Los 2 que se quedaron afuera también. Nadie vuelve a verlos. Nadie vuelve a saber de ellos. Hasta hoy, 18 meses después, siguen desaparecidos. Meten a El Mayo en la parte trasera de una camioneta. Esposado, piernas atadas, bolsa en la cabeza. Lo trasladan rápidamente a una pista de aterrizaje clandestina a pocos kilómetros. Ahí espera la avioneta Beechcraft King Air. El piloto está listo. El plan de vuelo, preparado. Lo suben al avión con dificultad. Joaquín personalmente le ata las piernas al asiento con cuerda adicional. Y entonces el detalle final que confirma la premeditación. Joaquín le da a El Mayo una bebida mezclada con un sedante poderoso. El Mayo, exhausto, golpeado, confundido, la bebe. Joaquín también bebe un poco de la misma bebida, pero mucho menos, lo suficiente para que parezca que están compartiendo algo normal. El sedante hace efecto rápido. El Mayo pierde la conciencia completamente. Y la avioneta despega rumbo norte, cruzando la frontera sin permiso oficial, volando directo a territorio estadounidense. En el avión solo viajan 3 personas: el piloto, Joaquín Guzmán López, y El Mayo inconsciente. Nadie más. Vuelan bajo, evitando radares comerciales. El plan de vuelo registrado decía que iban a aterrizar en Chihuahua, México, pero nunca tocan suelo mexicano. Vuelan directo a Santa Teresa, Nuevo México, donde agentes del FBI, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional esperan en la pista. Aterrizan a las 4:30 de la tarde, hora local. Joaquín Guzmán López baja primero, con las manos en alto, entregándose voluntariamente. Tiene 38 años y una estrategia clara: negociar beneficios legales para él y para su hermano Ovidio, el ratón, que está preso en Estados Unidos desde septiembre de 2023 enfrentando cargos graves de narcotráfico. Luego bajan a El Mayo, todavía sedado, atado, esposado. Lo sientan en una silla de ruedas porque no puede caminar. Está desorientado, confundido. No entiende dónde está ni qué pasó. Cuando finalmente recupera la conciencia completa, horas después, se da cuenta de que está en una celda federal en El Paso, Texas. El hombre que nunca había pisado una cárcel en 50 años de carrera criminal, que evadió a autoridades mexicanas y estadounidenses durante décadas, que sobrevivió guerras de carteles, traiciones, operativos masivos, ahora está preso. Pero no por un operativo policial brillante, no por inteligencia estadounidense, sino por la traición del hijo de su mejor amigo. Mientras tanto, en Culiacán, las autoridades de Sinaloa descubren el cuerpo de Héctor Cuen, pero no en Huertos del Pedregal. Aparece en una gasolinera en la colonia La Presita, al sur de Culiacán. La versión oficial inmediata: fue víctima de un asalto. 2 hombres en motocicleta lo atacaron para robar su camioneta. Incluso difunden un video de cámaras de seguridad mostrando el supuesto ataque. Pero hay un problema enorme con esa versión. El video es un montaje fabricado. La Fiscalía General de la República lo confirmará meses después con pruebas científicas. Cuen no fue eliminado en ninguna gasolinera. Fue eliminado en Huertos del Pedregal, al mismo tiempo y en el mismo lugar donde secuestraron a El Mayo. Las huellas de sangre encontradas en el rancho meses después lo confirman científicamente. Más escalofriante aún, en la batea del vehículo usado para el montaje de la gasolinera encontraron sangre humana que corresponde a Rodolfo Chaides, el escolta desaparecido de El Mayo.
Lo usaron para fabricar la escena falsa, luego lo desaparecieron o eliminaron. ¿Por qué montar toda esta farsa? Porque Héctor Cuen no era cualquier persona. Era político poderoso, exrector de la UAS, con conexiones profundas en Sinaloa. Su asesinato en el contexto de una reunión donde supuestamente estaría el gobernador del estado habría desatado un escándalo político masivo inmediato. Necesitaban otra narrativa. Rápido. El gobierno de Sinaloa, bajo Rubén Rocha Moya, acepta inmediatamente la versión del asalto. No investigan a fondo. La fiscal estatal, Sara Bruna Quiñones, dirige la investigación que confirma el asalto en la gasolinera. Meses después, cuando la verdad empiece a salir, Sara Bruna renunciará a su cargo citando irregularidades. Pero para entonces el daño está hecho. La mentira ya circuló. El 10 de agosto de 2024, 2 semanas después de su captura, el Mayo Zambada hace público una carta demoledora a través de su abogado Frank Pérez. En ella describe minuciosamente lo que pasó ese 25 de julio. Niega rotundamente haberse entregado voluntariamente. Niega cualquier negociación con gobiernos. Acusa directamente a Joaquín Guzmán López de traición y secuestro. Y revela que Héctor Cuen fue eliminado en el rancho, no en ninguna gasolinera. La carta termina con un llamado directo. Llamo a los gobiernos de México y Estados Unidos a ser transparentes y brindar la verdad sobre mi secuestro a Estados Unidos y sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Heras, Rodolfo Cháides y cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día. Pero la carta también termina con algo más. Algo que muchos interpretaron como una despedida, pero que en realidad era una declaración de guerra. El Mayo pide a la población de Sinaloa mesura y mantener la paz. ¿Por qué haría eso? Porque sabe exactamente lo que viene. Sabe que su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, no va a dejar esto así. Sabe que la sangre va a correr, mucha sangre. Y tenía razón. El 9 de septiembre de 2024, exactamente 46 días después de la traición, explota la guerra abierta. Culiacán se convierte en zona de combate. Enfrentamientos armados simultáneos en múltiples colonias, narcobloqueos, vehículos incendiados, escuelas cerradas, comercios con las cortinas abajo, la ciudad paralizada por el miedo. La primera baja de alto perfil, Juan Carlos, alias el comandante Coco, líder del grupo Los Ranas, eliminado ese mismo 9 de septiembre en Culiacán. Era pieza clave de los Chapitos. Su eliminación fue el mensaje inicial de La Malliza. Esto apenas empieza. Y no mintieron. Lo que vino después fue un baño de sangre sin precedentes en la historia moderna de Sinaloa. En los primeros 3 meses, septiembre a diciembre de 2024, se registraron 668 homicidios dolosos. Para poner esto en perspectiva, esa cifra superó incluso los peores años de la guerra entre los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán en los años 2000. Sinaloa estaba viviendo su momento más violento en décadas. Pero los números fríos no cuentan la historia completa. Cada número es una persona. Una familia destrozada, un niño huérfano, una madre llorando, un padre desaparecido. Marco Antonio Sánchez Muñoz, el Bob Esponja, compadre de uno de los Chapitos, secuestrado en enero de 2025. Lo obligaron a grabar un video confesando que trabajaba para los Chapitos, que transportaba sustancias, que tenía contactos directos con la cúpula. Luego lo eliminaron. Su cuerpo apareció días después, con señales de interrogatorio violento. Los hermanos Noel Elenes Higuera y Eónofre Valdés Elenes, el Cofre, operadores financieros del clan Los Elenes, emboscados en abril de 2025 en Culiacán. Controlaban rutas de tráfico y lavado de dinero. Su eliminación fue parte de una campaña sistemática de La Malliza para cortar las líneas de financiamiento de los Chapitos. Jorge Cázares Elenes, otro pariente, eliminado semanas después. La Malliza estaba desmantelando metódicamente toda la estructura familiar que sostenía las operaciones de los Chapitos. Norberto N., el 30,
operador financiero sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, eliminado en julio de 2025 en un enfrentamiento al sur de Culiacán. Marco Eben, broker holandés de 32 años, enlace internacional de la Malliza con mafias europeas. Coordinaba rutas de tráfico de sustancias y armas a través de Europa. Buscado por Europol con antecedentes en múltiples países. Fue eliminado en febrero de 2025 en Atizapán, Estado de México, a más de 1000 kilómetros de Sinaloa. Su eliminación demostró que esta guerra no respeta fronteras estatales. Pero no solo mueren operadores criminales, mueren civiles inocentes atrapados en fuego cruzado. El 5 de mayo de 2025, en el municipio de Badiraguato, 2 niñas pierden la vida durante un enfrentamiento entre grupos armados y fuerzas del ejército. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, nada más. El 7 de abril de 2025, madrugada. Hombres armados irrumpen en el Centro de Rehabilitación Shaddai en la colonia San Miguel de Culiacán. Masacre indiscriminada. 9 personas eliminadas dentro del centro. El dueño secuestrado. Nunca apareció. En total, a un año de iniciado el conflicto, 57 niños muertos como víctimas colaterales. 57 menores de edad que no tenían nada que ver con el mundo criminal. Solo estaban en sus casas, en sus escuelas, en las calles de sus colonias cuando las balas empezaron a volar. Y la violencia alcanza incluso a las fuerzas del orden. 46 elementos de seguridad, policías municipales, estatales, agentes de investigación, federales, han sido eliminados. 33 solo en Culiacán. Los atacan en sus días libres, en sus casas, mientras van a comprar tortillas, porque trabajan para el Estado, porque representan autoridad, porque están en medio. Luis Alfonso, estudiante de tercero de secundaria de la ETI 50 en la colonia Rosales, cuenta a reporteros cómo él y sus compañeros se tiran al suelo cada vez que escuchan detonaciones cercanas. Es un protocolo que han practicado múltiples veces. Los niños de Sinaloa saben exactamente qué hacer cuando empieza una balacera. Se tiran, se cubren la cabeza, esperan, rezan. Los escuchamos muy cerca. Pensé que se habían metido a la escuela a rematar a alguien, por lo fuerte de los estruendos. Recuerda Luis Alfonso sobre una balacera que ocurrió mientras estaba en clase de matemáticas. Esta es la vida diaria en Culiacán desde septiembre de 2024. Escuelas cerradas constantemente por amenazas. Comercios que cierran temprano. Vida nocturna inexistente. El famoso Paseo del Ángel, corazón de la diversión nocturna de Culiacán, vacío. Las autoridades intentan promover el regreso a la normalidad, pero la gente no es tonta. Prefieren la seguridad de sus hogares. Las cifras oficiales a un año de guerra son devastadoras. 1.850 homicidios dolosos confirmados. 1.804 desapariciones forzadas denunciadas. 7.810 vehículos robados violentamente. 15.700 empleos formales perdidos. 4.000 negocios cerrados permanentemente. Más de 600 familias desplazadas que huyeron de sus comunidades. Culiacán, que antes era conocida como la capital cultural del norte de México, ahora figura en el lugar número 17 del ranking de ciudades más violentas del mundo según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El gobierno federal responde con fuerza masiva. Despliega más de 14.000 elementos, militares, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad, unidades de élite, fuerzas especiales, fusileros paracaidistas, unidades blindadas Ocelot. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch interviene directamente, coordinando operativos desde el terreno. Los resultados: 1.650 personas detenidas en un año, 40 mandos de ambas facciones arrestados, 3.000 armas incautadas, incluyendo rifles Barrett calibre 50 capaces de derribar helicópteros, 64 toneladas de sustancias decomisadas, incluyendo 1 tonelada de fentanilo puro y 1,8 millones de pastillas de fentanilo. Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix,
yerno de El Mayo y operador financiero clave de La Malliza, detenido y extraditado a Estados Unidos. Es el golpe más fuerte contra La Malliza hasta ahora, pero los líderes máximos de ambas facciones siguen libres. Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de los Chapitos, operan desde algún lugar de Sinaloa. Ismael Zambada Siqueiros, Mallito Flaco, líder de La Malliza tras la captura de su padre, también sigue prófugo. Y mientras ellos permanecen libres, la guerra continúa. La noche del 29 de junio de 2025, el rostro de la barbarie se muestra en Culiacán de forma nunca antes vista en Sinaloa. 4 cuerpos decapitados son colgados del puente El Seminario, al norte de la ciudad. A su lado, una camioneta abandonada con 16 cadáveres más adentro. 20 personas en total. Y un mensaje escrito dirigido a Iván Archibaldo Guzmán. Esto es solo el principio. Era la respuesta de La Malliza. Días antes, los Chapitos habían colgado a 3 miembros de La Malliza en otro puente. Pero esto era una escalada brutal sin precedentes. Sinaloa nunca había visto este nivel de crueldad pública. Esto era el tipo de violencia que caracterizó a los Zetas en el noreste de México entre 2009 y 2013. Pero ahora había llegado a Sinaloa. El 28 de octubre de 2024, una avioneta vinculada a los Chapitos lanza 4 bombas caseras sobre Vasco Gil, Durango, un bastión de la organización Cabrera Saravia, aliada de La Malliza. Están usando avionetas como bombarderos. La guerra se ha tecnificado, militarizado, convertido en algo que parece más conflicto armado que disputa criminal. Los pueblos de la Sierra de Concordia y Badiraguato están siendo arrasados literalmente. Comunidades enteras quemadas, casas incendiadas, ganado robado o eliminado, familias huyendo con lo que pueden cargar. Don Roque, campesino de 67 años de una comunidad en la sierra, cuenta a reporteros en julio de 2025. Nuestra comunidad fue quemada. Tuvimos que huir a Mazatlán. Ahora que regresamos, estamos reconstruyendo nuestras casas que fueron quemadas. Muere mucha gente, más que la que reporta el gobierno. Esta guerra no es fácil que termine. La gente tiene miedo. Más de 600 familias se han refugiado en Mazatlán, huyendo de la violencia en la sierra. La colectiva feminista Periferia Subversiva, liderada por la activista Rita Tirado, está apoyando a estos desplazados con colectas de ropa, alimento, actividades para niños traumatizados. Llegaron con muchas necesidades. Se enfrentaron a muchas situaciones que pasan todas las personas desplazadas, dice Rita. Y mientras todo esto pasa, mientras Sinaloa sangra, mientras las familias lloran, mientras los niños aprenden a tirarse al suelo cuando escuchan disparos, ¿dónde están los responsables de todo esto? Joaquín Guzmán López está en una celda federal en Chicago esperando sentencia. El 1 de diciembre de 2025 se declaró culpable de 2 cargos: tráfico de sustancias y liderar una organización criminal continuada. En su declaración judicial admitió oficialmente haber secuestrado a El Mayo Zambada. Confirmó que lo citó con engaños, que lo llevó a una habitación trampa, que coordinó su secuestro y traslado forzado a Estados Unidos. La declaración especifica que Joaquín hizo todo esto con la esperanza de obtener clemencia del gobierno estadounidense no solo para él, sino también para su hermano Ovidio. También aclara que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro. Fue iniciativa propia de los Chapitos. La sentencia mínima por cada cargo es 10 años de prisión, pero con su cooperación confesando el secuestro probablemente recibirá una reducción significativa. Podría salir en menos de 20 años. Mientras tanto, su hermano Ovidio también se declaró culpable y espera sentencia en Chicago. El Mayo Zambada, por su parte, se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 en una corte de Nueva York ante el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a El Chapo y al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. La audiencia fue histórica. Vestido con uniforme carcelario azul y camiseta naranja, cojeando visiblemente, el Mayo admitió todo. Admitió haber dirigido el cártel de Sinaloa por 50 años.
admitió haber traficado más de 1,5 millones de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Admitió haber acumulado una fortuna de 15.000 millones de dólares. Y lo más explosivo, admitió públicamente que personas bajo su mando pagaron sobornos sistemáticos a policías, comandantes militares y políticos mexicanos para que pudieran operar libremente desde 1969 hasta julio de 2024. Durante 50 años he dirigido una gran red criminal. Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México, declaró el Mayo ante el juez. Reconozco el gran daño que las sustancias ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos y México. Pido perdón por todo ello y tomo responsabilidad por mis actos, añadió con voz baja en español. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la declaración. El Mayo vivía como un rey y ahora vive como un criminal. Vivía en un palacio y ahora vive en una cárcel. El cártel de Sinaloa ha sido decapitado. El juez Kogan fijó la sentencia para el 13 de enero de 2026. El Mayo enfrenta cadena perpetua obligatoria más una multa de 15.000 millones de dólares. A sus 77 años, con diabetes severa y problemas de movilidad, morirá en prisión. Pero su abogado, Frank Pérez, fue enfático después de la audiencia. La información de El Mayo Zambada se queda con El Mayo Zambada. No está cooperando con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno. No dará nombres de funcionarios sobornados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió cautelosamente. ¿A quién le daba dinero? Tendría que haber una denuncia en particular. Exigió pruebas concretas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que no hay investigaciones abiertas contra militares o marinos por el momento. Pero las preguntas quedaron sembradas en el aire. ¿Quiénes lo protegían? ¿Qué hará México con esa confesión? Desde su celda, El Mayo ha enviado cartas públicas pidiendo que cese la violencia en Sinaloa. Llamo a la población a la mesura y a mantener la paz, escribió. Pero sus palabras no han tenido efecto. Su hijo, Mayito Flaco, no está escuchando. O tal vez sí está escuchando, pero eligió otro camino: venganza total. Porque para Mayito Flaco esto no es solo guerra por territorio o rutas de tráfico, es personal. Traicionaron a su padre, lo secuestraron, lo vendieron como animal. El hijo del socio de su padre, alguien que llamaban familia, lo entregó atado y sedado a enemigos extranjeros. Eso no se perdona. Eso se paga con sangre. Y la sangre sigue corriendo. Hoy, enero de 2026, 18 meses después de la traición, Sinaloa sigue en guerra. Los homicidios continúan a razón de 5 diarios. Las desapariciones no paran. Las familias siguen huyendo. Los niños siguen aprendiendo protocolos de balaceras en las escuelas. Los comercios siguen cerrados. Culiacán sigue siendo una ciudad fantasma después de las 8 de la noche. Ni los Chapitos ni la Malliza han logrado imponer su dominio. Están empatados en una guerra de desgaste que ninguno puede ganar, pero que ninguno quiere perder. Porque perder significa muerte o prisión. Así que siguen peleando. Y Sinaloa sigue pagando el precio. El gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta cuestionamientos constantes. ¿Sabía de la reunión en Huertos del Pedregal? ¿Iba a asistir realmente? ¿Por qué la Fiscalía Estatal mintió sobre el asesinato de Héctor Cuen? Las preguntas siguen sin respuestas claras. El gobierno federal insiste en que la situación está bajo control, que las capacidades operativas de ambas facciones han sido mermadas. Pero los números dicen otra cosa. 5 homicidios diarios en promedio, 1 cada 5 horas, familias desplazadas cada semana. El miedo sigue presente en cada esquina. Y todo, absolutamente todo, empezó con una traición. Una llamada telefónica. Una invitación a una reunión falsa. Un hijo traicionando al socio de su padre. 30 piezas de plata modernas en forma de años reducidos de prisión. Porque al final eso es lo que fue. Joaquín Guzmán López vendió a El Mayo Zambada por la posibilidad de una sentencia más corta, por ayudar a su hermano Ovidio.
Por salvar su propio pellejo, tomó la decisión de destruir la organización que su padre ayudó a construir, de fracturar el cártel más poderoso de México, de desatar una guerra que ha cobrado casi 2,000 vidas, solo para obtener un trato mejor con los fiscales estadounidenses. Y lo logró. Obtendrá su sentencia reducida, saldrá eventualmente de prisión. Pero el precio que pagó Sinaloa por esa decisión es incalculable. 1,850 muertos confirmados, 1,800 desaparecidos, 57 niños inocentes eliminados en fuego cruzado, 60,000 personas viviendo con miedo constante. Una generación completa traumatizada psicológicamente. Esta es la historia de cómo una traición rompió al cártel de Sinaloa, de cómo el hijo de El Chapo vendió al socio de su padre, de cómo 50 años de alianza entre dos familias criminales se destruyeron en 30 segundos dentro de una habitación en un rancho de Culiacán, de cómo la ambición de un hombre desató el infierno para millones. Y mientras el Mayo envejece en una celda federal esperando morir en prisión, mientras Joaquín espera su sentencia en Chicago sabiendo que traicionó a todos, Sinaloa sigue sangrando. Porque la traición no termina con una captura. La traición desata fuerzas que nadie puede controlar. La traición rompe pactos que mantenían un orden, aunque fuera un orden criminal. Y cuando rompes al cártel más poderoso de México, las consecuencias no las pagan los que tomaron la decisión. Las pagan las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas. Los niños que ya no pueden ir a la escuela sin miedo a quedar en medio de una balacera. Los comerciantes que perdieron todo su patrimonio. Las familias que tuvieron que huir de sus tierras ancestrales. Esas son las víctimas reales de la traición del 25 de julio y seguirán pagando el precio durante años. Porque en México las guerras de carteles no terminan con arrestos ni confesiones. Terminan cuando ya no queda nadie vivo para pelear. Y en Sinaloa todavía quedan muchos dispuestos a seguir.